Pocos somos los que de manera consciente creíamos en que Anthony alguna vez volvería a un buen nivel en el fútbol del más alto orden. El peso de las expectativas lo superó completamente en el Manchester United. La mofa no se hizo esperar y en un mundo donde el humor se esparce al ritmo de un clip, los memes sobre Anthony coparon las redes al derecho y al revés. Merecidamente o no, se convirtió en uno de los favoritos de los internautas ya no por su fútbol, sino por la cantidad de edits suyos en los que lo comparaban jocosamente con Messi, Cristiano o Neymar. Por eso mismo, su llegada a la liga hizo que genuinamente estuviéramos más que atentos que de costumbre, al menos por las risas, pero pocas carcajadas con lo que ha venido mostrando, teniendo desde su arribo al Real Betis 5 goles y asistencias en 6 partidos, dando justamente un pase de gol en su último partido ante el Getafe. Los números y las sensaciones son de un jugador diferente al de los últimos 2 años en el Manchester United. Club poco sospechoso de desaprovechar y estancar carreras prometedoras, pero ¿es este el caso de Anthony o simplemente no le dio el nivel para jugar en la Premier? ¿Cuánto de culpa tiene el Manchester United? Acompáñame porque vamos a responder esto y más. Vamos a verlo. ¿Qué hizo que el club más ganador de la era Premier haya depositado un dineral en traer a Anthony como una de las caras de su proyecto? ¿La verdad valía esa plata? Bueno, repasemos un poquito. Un joven brasileño proveniente de Sao Paulo se integraba a las filas del gigante de Holanda. El Ajax sonaba como el paso lógico en la carrera de Anthony antes de dar un paso a una de las 4 grandes ligas europeas, mostrando una adaptación satisfactoria, volviéndose titular en el equipo de Ten Hag a los meses de haber sido fichado. La afición le tenía como uno de sus favoritos, carismático e irreverente como solo él podía ser. Ganaba sus primeros títulos con el equipo y aunque se trataba de un talento muy en bruto todavía, varios clubes en Europa ya lo tenían en su radar. En la temporada 21-22, ya siendo titular indiscutible del equipo, siendo también su último año en Holanda, se le dio el siguiente uso. El Ajax de esa temporada jugaba en una 4-2-3-1, con Anthony como el extremo por derecha del equipo. En cuanto al posicionamiento táctico, quiero que se queden atentos en esta imagen porque será importante después. Clave para entender por lo cual no rindió al nivel esperado en Inglaterra. El brasileño fue usado en el rol de un extremo híbrido. Ten Hag le dio las licencias para conducir y recortar hacia adentro y recibir no tan en contra la línea. Y el encargado de sostener el ancho del campo no era Anthony, era Mazraoui, el lateral. Pese a lo que se veía en redes sociales, que dicho sea del paso de alguna manera u otra están ligadas a Anthony inexorablemente, el extremo paulista ciertamente no tenía el atletismo ni la explosividad natural de un extremo ortodoxo que proporcione esa dosis de desborde en el vértice del campo. Su estilo para encarar mediante controles y conducciones eran más cortos respecto a otros extremos, lo que lo volvía muy poco útil en un rol tradicional o clásico, no solo en estilo, sino también en volumen de regates, estando muy alejado de los números de Dembélé, Coman o Vinicius, que eran contemporáneos a él. Otro factor era que al ser tan zurdo la tendencia iba a ser siempre la de recortar constantemente para buscar el remate o el pase filtrado. Por eso mismo este emparejamiento de extremo lateral es fundamental. Mazraoui ofrecía ese servicio de centros a pierna natural que el brasileño no podía dar y le daba el espacio a Anthony para asociarse por dentro, dando ese tranco más corto, una ventaja más que un problema gracias a las opciones combinativas. Anthony volvió a completar una buena temporada con el histórico de Ámsterdam y es aquí donde el ave decidió saltar del nido. La pregunta iba a ser, ¿no se estaría apresurando en saltar? Y les habló Jesús diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Marcos 13, versículos 3, 5 y 6. El Manchester United fichó a Anthony y no por poco, 95 millones de euros costó. Precio obviamente inflado y sobrepagado por un jugador con apenas 2 años en la élite y también en la Eredivisie, y que siendo un jugador e interesante prospecto no estaba para nada claro que fuese a llegar a ser un talento de 100 millones de euros. Pero lo hecho está.
Y nuevamente, reunido con Ten Hag, parecía la manera ideal de que su proceso de aclimatación en Manchester fuese positivo, ya que el mismo Ten Hag lo había entrenado en su tiempo en el Ajax. Alerta de spoiler, no fue el caso. En el primer año, en tierras inglesas, fue usado principalmente como un extremo clásico, y como mencioné anteriormente, la falta de volumen físico y de bidireccionalidad de Antony lo hace un recurso poco útil abierto en banda, sumado a que su lateral era Wan-Bissaka, un jugador de un estilo más bien conservador a diferencia de Mazraoui, que sí era un lateral proyectado. Estaba atado a ser un jugador encerrado en un puesto poco beneficioso, además de jugar en un United que era un equipo bastante de transiciones y mucho mayores a las que había en Holanda, perjudicándolo también por su falta de explosividad en trancos largos. Su segunda temporada fue de cambios en el once inicial del Manchester United. Dalot, Mainoo, Højlund fueron algunos de los jugadores que se integraron en el equipo titular, pero a nivel dinámica hubo ajustes casi nulos. Dalot, no siendo un lateral tan defensivo como Wan-Bissaka, tampoco era un lateral proyectado, prefiriendo invertirse y dejando a Antony, otra vez, en responsabilidad de ser la salida del equipo, lo que limitó el impacto del brasileño, que progresivamente fue viendo menos minutos e inevitablemente fue condenado a la banca. La salida de Ten Hag a finales de 2024, tras una planificación de plantel y gestión de vestuario más que cuestionable, prácticamente dejaba el futuro de Antony en el aire, ya que fue el propio Ten Hag el que había insistido con traerlo, cosa paradójica ya que justamente un entrenador que ya lo conocía y sabía de sus fortalezas y debilidades, no le interesó en ningún momento ajustar tácticamente el esquema y los roles para potenciar a un chico por el cual justamente él había insistido. Y aunque se especuló que podía tener cabida en el sistema de 3-4-2-1 de Amorim como media punta por derecha, el entrenador portugués lo descartó ante el nivel de Diallo, que era justamente el de esa posición. Nuestro protagonista tocó fondo. El hombre que lo convenció de fichar no le dio el uso ideal y se había ido. El entrenador no lo quería y debido a lo expuesto, que había estado por más de 2 temporadas en un rol perjudicial, se había vuelto un meme de internet. Pero es muchas veces en lo más oscuro que la vida nos da una segunda oportunidad. El Betis llegó en rescate de Antony a pocos días del cierre del mercado, uniéndose al cuadro verdolaga en calidad de cedido. No tardó mucho en jugar su primer partido, arrancando de titular como extremo por derecha, pero a diferencia del United, Pellegrini supo entender que no es dónde pones al jugador, es cómo quieres utilizarlo. El chileno liberó a Antony de ese aislamiento del que fue víctima en el Manchester por 2 años, utilizándolo más como lo que siempre fue: un extremo híbrido, un extremo que tiene que jugar por dentro. Eso también está reflejado en sus cifras de pases completados por partido, números más similares a los del Ajax. Y es que claro, compartir la banda le da la posibilidad de hacer lo que hacía en el Ajax, combinar en espacios cortos y no ser tan dependiente en el regate o en el centro, de los cuales no es experto. Y con Isco como tu mediocampista ofensivo, la vida se hace muchísimo más fácil para retener la pelota en espacio corto y también poder encontrar soluciones, además de tener corredores a disposición como Cucho Hernández o el propio Zabalí por fuera. La ventaja es que Antony ahora operaba mucho más cerca al área, y el poder asociarse con Isco le abre huecos inevitables entre el central y el lateral, ya que ambos están fijados, el central por Cucho y el lateral por Zabalí. Esta comodidad ha hecho que sus números creativos y de visión también retornen o incluso superen en algunos casos su nivel previo al United, una masterclass absoluta del ingeniero Pellegrini, que ha sabido encontrar un ambiente adecuado a un jugador. Y así como con Luis Enrique en el anterior video, entender los balances potencia a los individuos, e individuos fuertes son de beneficio para un grupo humano que busca aspiraciones importantes. La tristeza del balompié es que no va a jugar contra el Real Madrid la siguiente fecha de liga, porque los diferentes tienen eso: cuando están con el ánimo por las nubes se les va la cadena. Y bueno, en conclusión, ¿tiene el United alguna culpa? Definitivamente, bajar tanto por un jugador que, con todo lo bueno que hemos contado de él, no es un tipo generacional, inevitablemente pone un peso en sus hombros que no es sano. Pero si hay un responsable mayor, creo yo que es Erik ten Hag. Doblemente responsable. 1. Por insistir en ficharle sabiendo las implicaciones de pagar tal cantidad de dinero. Y 2. Por no haber sabido darle el encaje aún sabiendo de su limitación como un extremo tradicional. Pero bueno, a veces la vida da vueltas, puedes encontrar la felicidad donde menos la esperas. Dios
Patria y Anthony Mateus dos Santos. Esto ha sido todo por hoy. Se despide Galvez. Un abrazo y bendiciones.